Bienvenidas y bienvenidos a Tengamos Sexo y Salud conmigo, la doctora Paola Rosales. El día de hoy tengo a una de mis invitadas favoritas que es la perfecta candidata para tener un trío de salud y sexo. Es la psicóloga, sexóloga Daniela Díaz, con maestría en terapia conductivo-conductual, una muy amiga mía, sexóloga, y que hemos colaborado en muchas cosas. ¿Cómo estás, Dani? Gracias Muy bien, por estar muchas aquí. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Un gusto ahora estar en este espacio tan padre y tan bonito. No, pues bueno, como saben, ella es mi colega de dosis sexual, entonces es lo máximo tenerte aquí y hablar especialmente el tema que vamos a hablar hoy de placer sexual. En alguna definición de placer sexual o en alguna lectura mencionaba que el orgasmo es la culminación del placer sexual. Entonces está súper interesante porque la razón por la que quiero tener esta plática es porque qué padre sería que todo mundo entrara a algún acto sexual con la idea de solamente conseguir placer. O sea, ni siquiera con el objetivo de vamos a tener un orgasmo, ¿no? Con placer, nada más. Pero creo que para llegar a eso tenemos que primero entender qué es placer. Así es. Entonces, todos lo percibimos o tenemos una definición diferente. No sé, para ti, Dani, por ejemplo, ¿qué es placer? Pues mira, el placer es una sensación muy subjetiva. Creo primero que nada es súper subjetiva. ¿A qué nos referimos con subjetivo? Es que varía para cada persona, Sí. ¿no? Algo que, por ejemplo, para mí podría ser muy placentero, puede que para ti sea muy molesto, ¿no? O al revés, ¿no? También que algo que a ti te guste demasiado, yo digo, ¡uy, qué horror! ¿No? Sí, qué incómodo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que una vez que entendemos, creo que ese es el primer concepto que tenemos que agarrarle al placer, es que es completamente subjetivo, Claro. ¿no? Y creo que ahí mismo, tanto en la sexualidad como en la vida cotidiana, creo que ahí también nos da chance de no juzgar el placer de cada quien, ¿no? Claro. O sea, el que, bueno, ese es tu placer, ¿no? Son como los gustos, ¿no? O sea, Exacto. en general son subjetivos y pues no hay que juzgarlos. O sea, cada quien tiene sus gustos diferentes y aquí es donde viene el placer, ¿no? Claro. Y sobre todo el placer, pues esta sensación que viene al satisfacer una necesidad, ¿no? Si lo hablamos como el placer en general, ¿no? No en específico el sexual. Y lo podríamos ver desde cuestiones fisiológicas, emocionales, sociales también, que creo que también ahí se nos olvida. Y un ejemplo que a mí me encanta poner del placer es como cuando te estás haciendo pipí, ¿quieres ir al baño? Te sientas y haces pipí, eso es placer. Sí. ¿No? Es como, ¡ay, gracias! Sí, ¿no? ¡Qué sí. rico hacer pipí! O cuando comes algo riquísimo que Sí, te das güey. muchas ganas de comer, eso es placer, ¿no? Sí. Eso es fisiológico, ¿no? Lo emocional podría ser tener un logro, ¿no? Lo social, a lo mejor algún reconocimiento, ¿no? Algo por el estilo, pero no nada más se basa como en una sensación física, ¿no? También Claro. puede ser emocional y también puede ser social. Sí, de hecho también se hablaba como de este placer contemplativo, ¿no? O sea, como que me pongo a pensar, Claro. tanto en fantasías como en vivencias que Sí, me sí, ocasionaron placer en algún momento y puedo volver a vivir a vivenciar ese placer, ¿no? Claro. Que en algún momento sentí con alguna situación en específico. En algunas personas, ya es meterme así como más filosófico, pero algunas personas consideran que el placer es un tipo de felicidad y que en realidad su contraparte sería el dolor. Ok. Pero hay a personas que el dolor les ocasiona placer. Exacto. Entonces, Y volvemos a lo subjetivo, ¿no? Sí, pues. O sea, como algo tan que a lo mejor para alguien puede ser extremadamente doloroso, para alguien puede ser muy placentero, ¿no? Sí. O para alguien que a lo mejor es como, ay, eso es muy poquito dolor, ¿no? Para nada, necesitan más, ¿no? Entonces creo que ahí entra esta parte subjetiva y también entendemos que hay ciertos polos, pero también eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Como los polos que hay del placer y del dolor, ¿no? Que en lo sexual puede ser ahí medio agridulce, ¿no? ¿qué son cosas que a ti te ocasionan placer? Placer, pues en general, ahorita que hablábamos de lo general, ay, comer, qué rico es comer. Nieve sobre todo. Ese es uno de mis placeres más grandes, la nieve. El que me rasquen, ay, no. ¿Neta? Es el regalo Odio más que me grande. rasquen. No, pero fíjate, es muy chistoso porque no soy tan fan del contacto físico, pero que me rasque mi pareja Como es la piojito. cosa. No, que me rasque. O sea, que realmente estés teniendo, Sí. o sea, comezón y te rasque. Por ejemplo, esta sensación de que te soban es muy molesta para mí. A mí también. O sea, no. Cero. No me toques. Tiene que ser así. Sí, como- ajá, tiene que ser. Sí, ajá, que realmente todo se comezón. sienta. Ajá. Exacto, ¿no? Creo Ok. que eso.
Y pues creo que a lo mejor hasta de lo social y lo de psicológico, pues estos logros, ¿no? Estas cosas nuevas que logramos completar, como que eso también me genera muchísimo placer. Ah, yo también puse eso en lo mío, el logro. Cuando logro algo, la neta sí es así como... ¡ah! Claro que me da también mucho placer y hasta me sorprendo pues por mi autosabotaje, que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero algo que puse es abrazar a mi esposo, a mi hija o a mi perrita. Ah, claro. Pero el olor, bonito, sí. el olor de ellos, o sea, por más mugrosos que estén, los tres, el olor, o sea, para mí, y es más, mientras más huela como a ese sudor como de ellos, me ocasiona tanto placer olerlos, o sea, me siento así como... ¡fum! Cierro los ojos y es como, estoy en casa, en mi lugar seguro, Claro. mi gente, ya sabes. Y comer, me quedé pensando en esto también, porque el vino me ocasiona placer, pero no así. Ok. No así que diga, no, o sea, me ocasiona placer. Pero algo que me ocasiona placer de comer es un taco así de carne asada. En serio, un taco de carne asada o un sándwich que mi mamá me haga. Así de, güey, de pan Bimbo, o sea, ni siquiera nada interesante. Amo los sándwiches, pero el sándwich que mi mamá me hacía, o sea, y es contemplativo, ¿no? Sí, o sea, sí. uno, estoy cumpliendo mi placer, estoy satisfecha porque estoy comiendo, pero aparte me está recordando a esta infancia de que me comí mi sándwichito, de que me iba a la escuela y mi mami me hizo esto, ¿ya sabes? Sí. Eso me ocasiona mucho placer. Ay, sí. Y es subjetivo, o sea, a nadie más le va a ocasionar placer. Ajá, sí. Sí, no sé, a lo mejor un oler a olor, mi perro, ¿no? o sea, Exacto. ¿sabes? A mí me encanta oler las patitas a mis perros. Ay, sí, tan cosa más rico. deliciosa, chetos. ¿Y qué es lo que pasa fisiológicamente hablando en nuestro cerebro cuando percibimos placer? Fíjate que me puse a hacer como toda una investigación acerca de esto y me metí así como, ¿cómo le llaman? Rabbit hole, ¿no? O sea, que te metes a uno y otro y otro. Y pues no soy neuróloga, la verdad. Estuviera chido en algún momento como traer a un neurólogo para hablar de placer específicamente. Pero sí es mucha neurología porque hay muchas partes del cerebro que están involucrados, inclusive, en el sentimiento de, ¿cómo se dice cuando no te gusta algo? O sea, como lo contrario del placer, ¿no? O sea... Desagradable. Desagradable. En algo desagradable y algo agradable, o sea, se activa como la misma región también del cerebro. Entonces está súper interesante, ¿no? Y también entra como todo el lado filosófico. Entonces lo voy a tratar de explicar así como de una manera muy, muy general, pero muchas personas piensan, hablando filosóficamente, ¿ok? Hablando de eso específicamente, o sea, como dándole como que este lado científico al placer con la filosofía, que yo sé que suena como raro, pero algunos piensan que es necesario el placer para evolucionar, ya que el placer nos va a motivar a conseguir recompensas para poder estar, para sobrevivir, para estar en forma. Y se me hizo bien interesante el también pensar de que, aunque en este mundo que hay una abundancia y una facilidad de obtener placer, pues nos lleva mucho a adicciones. Y es algo que estamos viendo también. O sea, ahorita nos metemos un poquito a la fisiología, pero nos lleva mucho a adicciones y lo estamos viendo con muchos adolescentes y lo estamos viendo con muchos niños. Entonces, se dice que el nivel de placer que puede conseguir uno, por ejemplo, por medio del celular o de redes sociales o de cosas electrónicas, puede ser igual al placer que obtiene un adicto de drogas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que percibimos este placer, pues bueno, primero que nada, se activan ciertas zonas del cerebro, independientemente del tipo de placer que estemos vivenciando. Sí. Ciertas zonas del cerebro y se liberan diferentes hormonas y neurotransmisores. Una de ellas es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que, pues bueno, se vincula con ciertos receptores adentro del sistema nervioso central, o sea, específicamente en cerebro, y forma parte literal, es la hormona de la recompensa cerebral. Literal. Inclusive muchas adicciones de comida, por ejemplo, las personas que dicen que son como emotional eaters,
están obteniendo esta liberación de dopamina, cada vez claro. que están ansiosos, satisfacen eso, ¿no? Se libera la dopamina y estoy comiendo porque me siento ansiosa y ya me siento tranquila. Entonces, este específicamente es un neurotransmisor que también nuestro cuerpo aprende por medio de la recompensa. Claro. Literal, porque se libera dopamina y satisfacción, entonces lo vamos a vincular a algo bueno que sentí dentro de mí y voy a querer más y más y más de eso, ¿no? Motivándonos a nosotros mismos. Otra hormona que se va a liberar es la oxitocina, es otra hormona también que se libera, se llama la hormona del amor, de hecho. Esta hormona del amor literal se va a liberar principalmente en la lactancia materna, que es donde formamos o fortalecemos un poquito más ese vínculo. Y además en las contracciones. Entonces dicen que la oxitocina es la razón por la que te enamoras de tu bebé cuando nace. Dicen. Yo tuve cesárea. Y a mí sí me hizo falta eso. Yo me sentía muy cansada. Yo ya les he dicho, ese amor lo sentí mucho tiempo después. Entonces no sé si ni qué onda. Y para mí la lactancia, o sea, que dicen que te enamoras así. Yo sufrí al principio. Entonces pues no creo que me haya enamorado así. Ahorita estoy enamoradísima de mi hija, pero bueno, esa es la oxitocina. De hecho, en mujeres en menopausia, muchas veces que refieren que se sienten desconectadas de sí mismas y refieren que hay falta de placer, una vez optimizando todas las hormonas, lo último que yo les doy es oxitocina. Y es donde logran conectar con ellas mismas de nuevo. Está súper interesante cómo esa hormona nos puede ayudar a eso. Claro. Otra, serotonina. La serotonina se libera en el intestino, es un neurotransmisor que nos hace sentir feliz. Regula sueño, regula emociones, regula apetito, regula memoria. O sea, nos ayuda con un chorro de cosas, con la atención, con el equilibrio. Entonces es un neurotransmisor súper importante, que también se encuentra bajo en personas con problemas digestivos o se encuentra bajo también en personas con menopausia, y son mujeres que literal me están diciendo, es que tengo una apatía por la vida. Claro. Literal, no hay placer. Y pues endorfinas, ¿no? Que son sustancias químicas de tipo que activan receptores opioides en nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, suprimen dolor, regulan el hambre, la temperatura corporal, las funciones reproductivas. Por ejemplo, esa persona que es como súper adicta al ejercicio, ¿no? O sea, que siente como ese rush, está liberando esas endorfinas. Sí, claro. El orgasmo también libera endorfinas. Entonces también alguien se puede volver adicto a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Literal, se activan zonas de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso central, donde se activan estos neurotransmisores. Una vez que percibimos el placer, aprendemos de ese placer, y ya sea que nos funcione para cambiar nuestros gustos o que nos funcione para sobrevivir. Literal. Para eso nos funciona el placer. Hablando fisiológicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí está un poquito... a mí se me hace complejo la manera en que percibimos el placer. Y creo que al entender eso, también podemos entender cómo muchas personas pueden tener este tipo de adicciones, ¿no? Claro, sí. Y creo que ya esta parte, ya como por ejemplo, ahorita nos hablas de esta parte biológica, ¿no? Fisiológica. Ya entrando, por ejemplo, a la parte psicológica, hay algo que se le llama el condicionamiento, ¿va? Un enfoque, ¿no? Existe todavía, ¿no? Del conductismo, ¿no? Que nos hablaba sobre... Vamos a tener un estímulo que a lo mejor no es condicionado, que eventualmente se va a condicionar, ¿no? Y casi siempre el placer es lo primero que nos va a condicionar, ¿no? Biológicamente también, y por necesidad, cuestiones que nos generen como mucho desagrado o que pongan en peligro nuestra vida, sí, lo vamos a condicionar súper fácil, ¿no? Y un clásico es, comí algo que me cayó mal y a lo mejor lo vuelvo a ver y digo, no se me antojan, que ya me alivié, ¿no? Pero como humanos casi siempre vamos a buscar el placer. No es muy raro que andemos buscando otra cosa, ¿no? Entonces vamos condicionando, ¿no? Y casi siempre, por ejemplo, cuando hablamos de temas de la adicción, ¿no? O cuando ya nos hacemos dependientes a algo, una sustancia, una persona también, ¿no? Lo que sea. Una persona, qué interesante. También, ¿no? Ahí, por ejemplo, este placer viene a quitarnos algo que nos incomoda, ¿no? Entonces se le llama un reforzador negativo, ¿no? O sea, viene, me quita algo que me incomoda. Por ejemplo, algo que yo he notado mucho, que ya será tema de otra sesión. Últimamente me ha tocado trabajar con muchas personas que tienen el diagnóstico de TDA, TDAH, ¿no?
Y el aburrimiento, por ejemplo, es un veneno para el TDA y el TDAH, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y hay mucho uso de sustancias en el aburrimiento, ¿no? Entonces, la marihuana, ¿no? Cualquier sustancia que consuma me da placer y además me quita algo que me desagrada. Entonces, está genial, ¿no? Imagínate, me quita algo que me desagrada y obtengo algo agradable a cambio, ¿no? También. Que puede pasar lo mismo con lo sexual, con las sustancias en general, ¿no? Con el trabajo, ¿no? A lo mejor me salgo de mi casa para no estar allá y además tengo logro en el trabajo, placer, ¿no? O sea, súper se conectan, ¿no? Entonces, además de esta cuestión fisiológica, también ya viene la parte social, psicológica, emocional, que refuerza todavía más esta búsqueda del placer. Qué cañón, porque qué miedo. Sí. Porque qué miedo, porque, o sea, ¿qué necesitas entonces? O sea, como pregunta, ¿no? ¿Qué necesitarías entonces como para decir, no voy a caer pues en una adicción a algo, ¿no? A una dependencia de algo por este placer. O sea, ¿cómo es que regula nuestro cuerpo justo este placer? O sea, o en algunas personas no. Pero ¿cómo es que lo regulamos? Eso está interesante. Por eso les digo, o sea, el placer en general es mucho más complejo porque justo hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo detente. Sí. Ok, va, una vez, placer. Y ya, tranquila. Ajá. Porque luego, ¿qué pasa? Estamos consiguiendo placer. Y también hay momentos en los que dices, ay, ya me aburrió también este placer, güey. Sí, claro. Ya esto ya no es placer para mí. Sí, ya te sensibilizas al placer, ¿no? Y a lo mejor algo que antes generaba placer, ya eventualmente ya no lo genera, ¿no? Y buscamos otras actividades que nos generen ese placer, ¿no? Lo ideal sería el siempre buscar a que sean actividades sanas, ¿no? En ocasiones nos vamos a esas actividades que no son tan sanas, ¿no? Porque ya no obtenemos la misma sensación y casi siempre eso, por ejemplo, pasa con las sustancias, ¿no? Exacto. Y las personas, de hecho, que usualmente son como recuperadas, ¿no? O sea, que ya no son adictos a sustancias, cambian su adicción por ejemplo, he sabido mucha gente que cambia mejor a cigarro o mucha gente que cambia a ejercicio, literal, y que nada más se vuelven así como gym junkies que le llaman, ¿no? O sea, literal, solamente el gimnasio, porque es lo que les está ocasionando un placer y está cumpliendo con esa necesidad. Entonces, también es súper interesante como indagar hay personalidades o tipos de persona que son más propensas a adicciones, o sea... Sí hay teorías que fomentan esto, ¿no? Y una de las características como principales, ahorita te hablaba de los reforzadores negativos, ¿no? Un reforzador negativo me quita algo que no me gusta, ¿no? Hay reforzadores positivos, me dan cosas que me gustan, pero no me quita nada más me da algo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, alguien que se toma una cheve y la disfruta muchísimo, sería un reforzador positivo. Me diste algo rico, ¿no? Y ya. Alguien que está en una situación donde está viviendo mucho malestar, ansiedad, por ejemplo, tristeza, se toma una cheve y se relaja, dice, ¡wow! ¿no? Yo con el vino, güey. Ajá. ¿No? Entonces, ahí es cuando ya vamos formando, ¿no? Entonces, creo que variaría. Es una de las propuestas que hay ahorita, ¿no? El cómo se ve la sustancia, qué genera, ¿no? Y te digo, ahorita hablamos de sustancias, pero también creo que lo podríamos hablar en placer en general, en placer en la comida, placer en las relaciones sexuales, ¿no? También placer en el trabajo, ¿no? Como en general. Pero vamos a lo mismo, es un poco complejo porque es subjetivo el placer. Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a estudiar? ¿Ya sabes? O sea, literal. Sí, es algo más cualitativo, ¿no? Que en sí como con números por el grado de subjetividad que tiene. Sí. Y también creo que es muy cultural, ¿eh? También todavía se le agrega la parte cultural, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Muy probablemente a las personas de Estados Unidos su placer es uno, a diferencia de la cultura mexicana, claro, ¿no? O la gente de la frontera, o la gente, claro, güey. Sí, también lo social. Porque es lo que nos rodea. Exacto. Porque es lo que nos rodea. O sea, todo alrededor de nosotros va a afectar cómo percibo mi placer. Así como los gustos, así como las actividades que hago, o sea, todo alrededor. Somos seres integrales sociales, o sea, tiene que afectar de alguna manera u otra, no estamos solos en el mundo. Okay. Y ahora sí, pues, ya entrando a lo bueno. ¿Qué es placer sexual? Ok, pues sumándole todavía yo no lo voy a soltar nunca lo subjetivo, porque creo que ahí todavía es más presente esta parte subjetiva. Pues aquí creo que ya entraría esta parte de que es tanto puede ser en conjunto como individual, pero ya está más vinculado a esta parte del contacto, ¿no? Al contacto físico, a la parte sensorial, ¿no? También creo que ahí le agregaríamos que a lo mejor en el otro placer no es tan relevante y no es tan como centrado en eso, ¿no?
puede ser una experiencia física, emocional, psicológica, ¿no? Y involucra una amplia gama de cuestiones, ¿no? Sí. Algo que creo que es importante, te digo, lo subjetivo creo que es de cajón, ¿no? Súper, súper importante. Lo multidimensional también, ¿no? A lo mejor en cierto momento pensamos en que solamente es físico, pero no, ahorita hablabas justo de la imaginación, ¿no? Y otras fantasías, cuestiones, de los sentidos en general, ¿no? Otra parte muy importante. Algo que también me gusta mucho de esta definición del placer es que es dinámico, o sea, cambia. Sí. ¿No? Algo que a lo mejor antes me resultaba sumamente placentero, a lo mejor ahorita ya no me es tan interesante, ¿no? Y ahora intento otras cuestiones diferentes. Y pues también lo que mencionábamos hace ratito también es cultural, ¿no? Entonces también de lo que nos rodea y nos enseñan, ¿no? Nos dice que es placentero sexualmente y que no, porque llega luego ciertos momentos de culpa, ¿no? De, a mí me dijeron que esto estaba mal. Sí, lo que es ¿no? normal, lo que no es normal, o sea, literal en eso pensé Exacto. cuando empezaste, o sea, Sí, sí, en sí, eso pensé, claro. ¿es normal o no es normal? Exacto. Y justo cuando me pongo a buscar definiciones, me salen miles de definiciones, y junté varias, la verdad. La más sencilla que encontré, la más sencilla. Sentimiento o motivo dado por un estímulo sexual. Ok. Así. No, entonces es una sensación de bienestar que viene una experiencia, ya sea que viene de una experiencia erótica, ya sea pensamientos, experiencias físicas o autoerotismo, ¿no? Ok. Y en nuestro cerebro, ¿qué es lo que sucede? Hay un estímulo sexual y se va a caracterizar por 3 cosas. 1, lo sensorial, porque es como eso físico, o ya sea que te acuerdes de algo físico que tú sentiste. Lo decía Pío en cuando hablábamos de menopausia y orgasmos, decía, nuestro órgano sexual más importante es tu cerebro. Y nuestro órgano sexual más grande es tu piel. Así es. Entonces, o sea, con el simple hecho de que inclusive a veces te toquen así como que erótico nada más, ya eso, o sea, desde ahí puedes despertarlo, ¿no? Entonces, depende de la intensidad sensorial. Y después hay una recompensa de que si te gusta, si lo quieres, no lo quieres. Y finalmente le das un propósito o una connotación y hay un sentimiento de pertenencia. Claro. Entonces, esto es súper interesante a dónde nos lleva el placer a conectar también con la otra persona. Sí. Punto. Entonces, a mí sí me gustó mucho la manera en que esta definición, como lo dices tú, conlleva, sí, lo erótico, pero lo erótico puede venir de muchas partes. Inclusive aquí en donde dices la culpa, hasta gente que dice, ay, no manches, es que yo vi sus pies y ya con eso. O sea, la culpa de que un pie te excitó, ¿ya sabes? O sea, güey, ¿qué tiene malo? ¿Que te excitó un pie? Claro. Sí, de paso, cosas bien random del cuerpo, ¿no? Yo tengo una fascinación por los hombros de mi pareja. O sea, súper random, así es como... Yo voy a decir algo también, güey. La mía está peor. Las axilas de mi pareja. No sé por qué, güey. Y su olor. Sí, sí, sí. O sea, el olor de sus axilas, güey. Y hasta él dice así como, estás bien rara, pero huéleme. Ah, sí, güey. Pero me da mucho placer, mucho placer, pues. Pero, güey, o sea, vamos a lo mismo, es diferente en todo el mundo, es subjetivo. Y justo es cambiante, ¿no? Porque eso era algo que quería abordar definitivamente. O sea, nuestro placer puede ser adaptable, puede ser cambiante. Sí. Tú ahorita también estás viendo muchas mujeres que están como en esta posmenopausia, ¿no? No sé si toques ese tema tú con ellas. Fíjate que es un tema que tardo un rato en poder tocar porque creo que en algún punto lo hablamos en en otra grabación que tuvimos, ¿no? Muchas veces no es el tema principal. O el motivo de consulta, claro, ¿sabes? Eventualmente, yo siempre les comento, ¿no? Como esta parte desde lo sexológico, que si en algún punto se sienten cómodas y consideran que ese es un tema importante, porque también son otras generaciones, ¿no? Claro. Entonces, hay pacientes más jóvenes que luego llegan y me comentan, ¿no? ¿Qué es eso? Pero tomo un ratito más en hablarlo y sí es como un poco más de vergüenza, ¿no? En sí el simple tema del placer en muchas ocasiones, que no necesariamente sexual, el placer para una mujer en sus 50, 60, ¿no? A veces es como, no, es que yo tengo que estar para mi familia, ¿no? Y mi placer luego, ¿no? O sea, que tengo que estar para mis hijos, mi esposo, ¿no? Quien sea.
¿no? Entonces a veces el tema del placer puede llegar a ser complejo y es raro que sea el motivo principal. Porque se están poniendo primero, ¿no? O sea, como socialmente, inclusive hacemos nuestro placer a un lado. Claro. Bien cañón. O sea, definitivamente tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, cosas que antes me gustaban, probablemente ahorita ya no me gusten. Y lo veo con personas, por ejemplo, yo sí veo también muchas mujeres, y obviamente me meto a lo físico, entonces yo sí hablo de eso desde la primera consulta. Entonces, socialmente, ¿cómo estamos como centrados todo en, uno, la penetración Ah, claro. vaginal? Sí, como los órganos sexuales en específico, Ajá, ¿no? literal, la penetración, o sea, en general. Entonces, imagínate una persona en menopausia y en andropausia. Entonces, en Claro. menopausia, ¿qué es lo que va a pasar? En menopausia va a disminuir la lubricación vaginal, van a disminuir hormonas que juegan un papel en el deseo sexual. Entonces, ya de entrada es como, oh, ya ni siquiera tengo ganas de tener un acto sexual. Entonces, me cuesta más trabajo excitarme. Y aparte, me excito y ya no hay lubricación. Sí, es doloroso, ¿no? Entonces, es doloroso. Entonces, ya ahí los entraron ahí y ya se cerraron. No, no, es que ya no puedo tener sexo. No manches. Entonces, es como que reeducar a tu cuerpo, a tu placer, a Tus conceptos. tus conceptos, justo en esa etapa de decir, güey, ¿y si le exploro por otra parte? Y ahora agrégale que, o sea, sí, penetración. Y el hombre en una andropausia, que ya no se le para igual. Ya tiene problemas de erección o eyaculación precoz o algún problema en general. Entonces, güey, llega mucha gente en estas etapas y dicen, no, pues ya no, ya la edad, bye. Sí, ya, se acabó mi vida sexual. Se acabó mi vida sexual. Si quitáramos al lado que el placer sexual lo vamos a obtener por medio de una penetración, por medio de un pene y una vagina nada más, y empezamos a explorar de otra manera, güey, o sea, puedes lograr cosas como muy grandes. Claro. A mí al menos, o sea, a mí sí me pasó. O sea, cuando... Y justo son etapas en las que vas como cambiando, ¿no? Por ejemplo, el embarazo. En el embarazo, mi placer fue súper diferente. O sea, la manera en que obtenía mi placer sexual era súper diferente. Ya después llega la panzota y así, era como que ya ni siquiera percibía tanto placer en general porque me tocaron allá abajo. Era así como que, no, güey, no va a suceder. Entonces tuvimos que explorar de otras maneras, ¿no? Un vibrador o algo así. Porque ya no aguantaba yo eso. O sea, había mucha congestión a nivel de mi vagina y la penetración, olvídate. Y después de tener a mi hija, a mí algo que siempre me gustaba mucho y obtenía mucho placer era que hubiera estimulación de pezones. Ay, no, me encantaba. Y ya no. Ya se volvieron como hipersensibles y era de, no toques mis pezones, ya sabes. Y ahora ya prefiero como otra cosa. Otra cosa, mejor acaríciame o bésame en otra parte, pero ten mucho cuidado con mis pezones. Ok. Ajá, literal. Entonces tuve que cambiar por completo. Por completo. Entonces ahorita yo disfruto mucho, la verdad es que disfruto mucho el acto sexual sin penetración. Punto. Lo disfrutamos un chorro, es súper divertido, exploramos de otra manera. Claro, tiene que haber un chorro de comunicación para que podamos hacer eso, pero justo yo he visto, o sea, a lo largo de los años, cómo he cambiado la manera en que percibo mi placer sexual, he cambiado las técnicas en que percibo mi placer sexual por completo, completo. Entonces, pienso también en personas, por ejemplo, esto es andropausia, menopausia, embarazos, etcétera, pero personas, por ejemplo, también que tienen como algún accidente donde quedan como cuadripléjicos, ¿no? O sea, que no pueden mover extremidades o que no pueden obtener una erección. En alguna ocasión yo me acuerdo hablar con una pareja donde él pues nada más sentía de aquí para arriba, ¿no? Y era así como que no, pues sí reacciona mi pene y ella pues a veces pues sí se me sienta o lo que sea, pero a mí me gusta que me hagan en la oreja o cosas así. Entonces, y así era como lograba él su orgasmo, ¿no? Su placer en general. Entonces, justo lo vamos cambiando y lo vamos adaptando a nuestra etapa de vida, Exacto. a nuestra pareja. A la etapa de la pareja. A la etapa de la pareja. Ajá. Porque también eso va cambiando un montón. Muchísimo. Mucho va cambiando. Entonces, pues sí, el placer sexual justo es adaptable y es cambiante. Pero hay que aceptar que es adaptable y cambiante, porque nos rehusamos. Claro, sí, si no hay orgasmo, luego ese es otro tema, ¿no? Como
Si no hay orgasmo, no hubo nada. Ajá. No, si no hubo penetración, me ha tocado en historias clínicas, ¿no? Que pregunto, ¿no? Como, inicio de tu contacto sexual, ¿no? Como, y me dicen así como, no, ya grande, no sé qué, ¿no? Y es como, ok, o sea, antes no hubo masturbación, el famoso faje, ¿no? Con los noviecillos, Sí. las noviecillas, algo, pero es, bueno, sí, eso sí, como a esta edad más o menos, ¿no? Pues ese es el inicio, ¿no? Ya, o sea, no necesariamente nos tenemos que ir a la penetración como el inicio de, ¿no? Claro. Sino hay otras cuestiones, ¿no? Que también se ven involucradas en estas dinámicas y sobre todo que también nos va dando un poquito el sentido de cuál es nuestro concepto del placer. No me ha tocado conocer pacientes y personas que me dicen, yo nunca me he masturbado, ¿no? Ajá. O sea, como no, porque está súper mal, ¿no? Sí. O sea, no, siempre me dijeron que era algo malo, Sí. ¿no? Me siento rara tocándome. Ajá. Ahí ya empezamos a lo mejor con otra exploración que se tiene que hacer del cuerpo, ¿no? También, porque a lo mejor no hay mucho conocimiento y actualmente en mi relación de pareja se me dificulta esta parte del placer, pero es que a lo mejor no tengo mucho contexto o conocimiento de qué es lo que me gusta. Exacto. ¿No? Exacto. Y ahí es donde yo digo, ay, si tan solo les enseñáramos a todo el mundo que el acto sexual debe de ser con el objetivo de tener placer. Ay, pudiéramos cambiar muchas vidas, hubiera menos disfunciones sexuales. Claro, y creo que es una de las características principales de las disfunciones sexuales, ¿no? Es esta ansiedad a el sentir que no tengo control sobre algo, ¿no? Por ejemplo, en la eyaculación precoz es la ansiedad de sentir que no tengo el control sobre mi eyaculación. Así es. En la erección, por ejemplo, también es este miedo y esta ansiedad al no voy a poder mantener la erección, ¿no? Entonces se va a acabar el acto, ¿no? Sí. O sea, ya por completo. Y es como, no necesariamente, ¿no? En algunos momentos, una de las tareas, que una vez dejé esa tarea y me funcionó muy bien en una pareja, ¿no? Y les dije como, ok, a partir de ahorita, nada de contacto sexual. No puede haber contacto sexual entre ustedes. Van a hacer tarea, les voy a dejar cosas para leer, van a platicar entre ustedes y bla, 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 ¿no? Y era una disfunción eréctil, ¿no? Y ya como a las 2 semanas regresan y ya me dicen así como, tuvimos un encuentro y no hubo ni una bronca porque sabíamos que estábamos haciendo algo malillo, ¿no? Así, ¿no? Entonces ya no se preocuparon porque le cambiaste la connotación. No lo tenían que hacer. No tenían que Entonces hacerlo. fue como, Dani, te mentimos, ¿no? Así como, hasta los vi como adolescentillos, ¿sabes? Era una pareja ya grande, ¿no? Entonces así los vi así como adolescentes, pero porque su pensamiento no fue el tengo que tener penetración, al contrario, era como no tenemos que tener, ¿no? Entonces como que se emocionaron un poquito más, ¿no? Entonces cuando cambiamos un poquito esas creencias y esos pensamientos se modifican, ¿no? Entonces creo que chido. Si empezamos desde el principio a no ver eso como el único fin, ¿no? Muy probablemente disminuirían ciertas ansiedades. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre placer y orgasmo? Creo que a veces lo vemos como igual, sí. pero nada que ver, no es lo mismo, ¿no? El orgasmo nos puede lograr placer, puede ocasionar placer. Claro, pero ahorita que hablábamos del placer como en general, ¿no? Lo hablábamos hasta en la comida, en ir al baño, en rascarme una comezón que traigo, ¿no? O sea, desde ahí se ve el placer. Ya el orgasmo en sí, claro, también es una sensación subjetiva de placer, es una de las tantas cosas que podemos tener de placer. Subjetiva, pero donde hay cambios biológicos que sí son objetivos, o sea, ajá. Ahí ya entraría, ahora sí, cuestiones ya físicas, nuestras contracciones, esta sensación fisiológica, ¿no? Ahí hay una sensación, ¿no? Vasodilatación, dilatación de la pupila, el pezón se pone más sensible, más grande, nuestro clítoris crece y luego empieza a ver así como esa es la excitación, ¿no? Y luego un chorro de contracciones y ¡fum! Es un orgasmo. Y esa es una de las tantas maneras que podemos obtener placer. No necesariamente es la única, ¿no? Porque creo que muchas veces, por ejemplo, en uno de los temas que pues, se trabaja en consulta, ¿no? Uno de los más comunes actualmente es la depresión, ¿no? Y una de las características de la depresión es la pérdida de placer y de sentimiento del logro. Es una de las principales características, ¿no? Entonces hay ocasiones que le pregunto a mis pacientes, ¿no? Que yo identifiqué que hay ciertos rasgos o sintomatología de la depresión. Anedonia, ¿no? Como tipo. Y les pregunto, ¿no? ¿Cómo andas de placer? ¿No? Y siempre me dicen como, no, sexual, pues ahorita no he tenido tanto contacto sexual, ¿no? Así, no. O sea, sí, va a ser importante, o sea, lo vamos a revisar, tu placer sexual, porque también es una de las características, ¿no? Pérdida de interés en el sexo, en la depresión. Le digo, no, placer en general, o sea, como otro, pero pues sexual, no. Otro placer, sí. ¿No? Cuando comes, cuando haces algo, cuando llegas a un lugar, exacto, ¿no? Entonces, a veces tenemos esta idea muy, muy generalizada, el placer solamente sexual, ¿no? Cuando hablamos de placer es solo sexual, ¿no? Cuando hay otras cosas que nos pueden brindar el placer, ¿no? Entonces, creo que ahí a veces hay ciertos conceptos que se nos pierden o se nos mezclan, ¿no? Y comparamos o unimos, son sinónimos, el placer y el orgasmo. Sí. ¿No? Que el orgasmo puede ser un medio
para encontrar placer. Placer, pero también, por ejemplo, el frotarnos también puede ser algo que genere placer. Sí. Diferente. No está bien ni está mal, solamente es diferente. Sí. El orgasmo en general yo lo veo como más objetivo, mucho más objetivo, como si fuese la recompensa del estímulo sexual. Ajá. Así, o sea, así lo veo, ¿no? El placer es subjetivo y es algo que disfruto en el momento y que sí, me da satisfacción también. Y yo el placer lo veo como algo que puede ser infinito. Ajá. Así lo veo. Sí. Y en muchos sentidos puede ser infinito. Ayer me quedé pensando justo en ese ejemplo, ¿no? Ok, pudiera yo no estar excitada, pero el simple hecho de ver a mi pareja excitado me excita a mí. El verlo que él esté disfrutando el acto sexual sin yo lograr un orgasmo, por sí sola me queda muy satisfecha. E inclusive el acordarme después de ese acto de cómo estaba disfrutando mi pareja y cómo estaba disfrutando yo, se queda como una memoria infinita que me está ocasionando placer. Sí. El placer es infinito, puede ser infinito. Claro. Así lo veo yo, sí. Puede ser infinito. El orgasmo es ahí. Sí, claro. Puede haber múltiples orgasmos. Sí, pero son segundos, ¿no? Pero es ahí, segundos. Y después de eso, ¿qué? Así como... ok, bye, vamos a limpiarnos. Sí, luego creo que llega ya el placer ya emocional y psicológico, ¿no? Porque también podemos llegar a un orgasmo y en ese momento, esos segundos, se siente fabuloso, pero luego caemos en la culpa, ¿no? Que te digo que como nos educan mucho en lo sexual, llega el orgasmo y dices, no manches, estuvo súper mal, ¿no? O sea, y ya valió el placer. Sí. ¿No? El orgasmo ya el lo placer rompiste. Se acabó. Ajá, literal, orgasmo, por definición, es la culminación del placer sexual. Exacto. Así, literal. ¿Tú alguna vez has tenido que cambiar o adaptar tu placer sexual? Sí, creo que sí, o sea, ahorita lo pienso desde que empezó así la adolescencia, ¿no? Y todo ahorita, y también, por ejemplo, ahorita que tengo una relación de más tiempo, ¿no? Sí. También eso es algo que cambia, ¿no? Y creo que ese tema en específico también es muy importante porque a veces asumimos que, por ejemplo, aunque seamos jóvenes, ¿no? O algo por el estilo, es como, no, pero cuando una relación tiene mucho tiempo, hay que estarle actualizando, ¿no? Sí. También, y meterle creatividad, ¿no? Y todo eso. Hace poco tuve una paciente joven, menos de 25 años, con una relación de 6 años, y me dice como, ya no sé qué hacer, ¿no? Así, y digo, ¿pero alguna vez han cambiado algo? Y me dice así como, no. Bueno, ¿no? Pero asumimos que joven es, genial lo sexual, cuando no necesariamente, sí. ¿no? Entonces, y decía Pío, sean curiosos. Exacto, ¿no? Y ahí entra, ¿no? Entonces yo he tenido que ser curiosa, ¿no? Como para... modificarlo, no hablarlo, ¿no? Claro. Digo, este descubrimiento de los hombros, así fue, no tiene tanto, ¿sabes? Así como dije, wow, eso no lo había visto, amigo, ¿eh? No te había puesto atención ahí en esa parte, ¿no? Estaba distraída en otro lugar, ¿no? Entonces, y creo que también esta parte de comunicarlo, ¿no? Claro. Y también que hay esta creatividad y curiosidad, ¿no? De intentar cosas nuevas, que los juguetes, ¿no? También, y que también haya esta... pues apertura, ¿no? De la pareja, que creo que a veces en los hombres he escuchado como que... Ay, los dos, creo yo. ¿Sí? Sí, yo en los dos. O al menos, por ejemplo, en mi experiencia, yo noté cómo mi pareja no disfrutaba tanto, o sea, no tenía tanto placer en el momento de la penetración conmigo. Y le pregunto, le digo, desde que nace Alena, después de mi embarazo, le digo, estoy más aguada, así, que no sientas igual, o sea, yo así, o sea, literal, sí, claro. Yo sé que está bien cañón decir, güey, no estoy tan estrecha o lo que sea, o sea, yo sé que es un tema que requiere de estar como a gusto con tu cuerpo, como está tu cuerpo, y aceptar tu cuerpo como está, y fue así de, pues sí, así, pues sí, y yo, ok, dije, bueno, ok, voy a hacer algo al respecto. Pero pues también hacer algo al respecto, yo sé que pues es lana, ¿no? O sea, es meter un láser, tiempo de ir a hacerme el láser, bla, bla, lo que sea. Terapia física de piso pélvico, etcétera. Entonces dije, pues es algo que no va a pasar de un día para otro. Entonces ahorita pues somos curiosos y le buscamos. Pero te digo, creo que de parte de los dos, hombres, mujeres, o sea, en general... Yo no he visto una diferencia de como la apertura o no. Creo que tiene que ver como la relación de pareja en general, como la comunicación que tienes con esta pareja, con esta persona, ¿no?
Sí, y creo que también mucho tiene que ver con nuestra educación sexual, ¿sabes? Creo que Ay, güey, todo tiene que ver con tiene nuestra mucho que educación ver sexual. eso, ¿no? Por ejemplo, yo sí noto a veces con mis amistades, pues también muchas de mis amistades son sexólogas, ¿no? Entonces como que es muy común, ¿no? Sí. Que nos expresemos así. Pero, por ejemplo, yo también noté que mi pareja también como que al principio como que, Ajá. ay, ¿no? Como que sí le costaba un poquito. Ahorita ya él también ya está igual de libre así, pero con Claro. otras amistades, por ejemplo, que no tienen como este conocimiento, a veces sí noto como que, ay, Dani, ¿por qué estás diciendo eso, no? Y yo como, ¿no lo habías pensado o qué? Sí lo había pensado, pero no lo había dicho en voz alta, ¿no? Es normal. Ajá, Sí, ¿no? sí, ajá. Entonces creo que también mucho la educación sexual es muy importante para sentirnos con la confianza de comunicarlo, ¿no? Como, porque a veces se ve como vergüenza, por ejemplo, si no puedes mantener erecciones, como ¡ah! Lo peor posible, ¿no? Si Sí. no lubriqué, uy, no, Sí. qué horror, ¿no? ¿Qué le voy a Sí. decir, no? Mejor me O quedo sea, callada, ¿no? Y me aguanto el dolor. Sí, Ajá. Y también entender que muchas de estas cuestiones no necesariamente se deben a la atracción de la otra persona, ¿no? Hay cuestiones que, como hablamos hoy del placer, también son psicológicos, emocionales. Entonces, a lo mejor yo traigo mucho estrés en el trabajo y no puedo mantener una erección, pero no es porque no te quiera, no me gustes, ¿no? Ni nada. Es porque traigo un montón de estrés, un montón Y de está muy cortisol. cañón percibir placer ¿no? en ese momento, Exacto. güey, o sea- Y mi cabeza, estoy pasando lista de Sí. mañana, voy a hacer no sé qué, y obviamente... Tu cerebro está ocupado en el estrés, güey. Exacto, Ujú. ¿no? Literal. Entonces, también a lo mejor el despersonalizar un poquito, ¿no? Ciertas respuestas sexuales también creo que nos podrían ayudar para poderlas hablar, como dices tú ahorita, ¿no? El vulnerarte y decirle a tu pareja así como, oye, compa, pues dime la verdad, ¿no? ¿Qué onda? Sí, ¿No? sí. Y también que él se sintiera con la confianza de decirte, sí, pues la neta sí, o sea, es algo que Sí. se construye, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, no es tan exacto. sencillo. Y que haya esa comunicación, pues sí, también toma su tiempecito y te digo, también esta libertad de, no pasa nada, lo podemos hablar, o no puedes mantener la erección, no pasa nada, nos podemos dar unos besillos, ¿qué te parece? Sí, o podemos intentar de otra manera, o ¿sabes qué? Pues un vibradorcillo ahí para clítoris o lo que sea, no sé, o sea, muchas maneras, pero sí se requiere esta apertura y justo el estar abierto a esto y el saber que te ocasiona placer o el encontrar que te ocasiona placer sexual, creo que es lo más importante porque desafortunadamente, y creo que ya lo estamos viendo como menos, ¿no? Pero mucha gente aprende del placer sexual con otra persona, cuando en realidad la primera vez que tú vas a percibir, o que deberíamos de percibir, creo yo, placer sexual para saber qué sí me gusta, qué no me gusta, Ajá. es contigo misma Sí, o contigo claro. mismo, ¿no? O sea, Sí. ay, ¿sabes qué? Voy a intentar ver, no sé, alguna película porno o algo así. Ay, no, eso no me gustó, no me excitó, no nada. Si en algún futuro una pareja te lo proponen, pues sabes que no lo intenté y no me Sí, gustó, no me güey. gusta. O sea, punto. Sí. O, ay, me toco yo y, ay, no manches, aquí se siente súper rico. Ok, entonces cuando tenga una pareja le voy a decir que ahí me toque porque ay, a mí me gusta ahí porque se siente súper rico. Entonces, podemos cambiar mucho con educar a través del placer sexual. Sí. Ni siquiera educar con lo reproductivo, cabrón. O sea, ya educar con lo reproductivo es meterte a que a huevo tiene que haber una penetración. Ah, claro. Y mujer y hombre, ¿eh? Ah, sí, además. Además. Entonces, pues está cabrón. O sea, como que hay con tener relaciones sexuales con el objetivo de procrear, pues está cabrón percibir placer ahí, güey, porque ya estoy ahí como que voy a procrear, o es más con Sí, el miedo una de que voy a caer embarazada, ¿no? responsabilidad. Ajá. Sí. Sí, la presión, ¿no? Ahí. Sí, y siguen educando, o sea, en relación a eso, güey. Sí. O sea, tan fácil como eso. Tenemos, literal, lo dijo la doctora Pío, tenemos toda la piel, que es nuestro órgano más grande, lleno de neuronas, de receptores, de sensibilidad en general. Punto, güey. Tenemos sentidos en general. Y nuestro cerebro. Nuestro cerebro, Sí. que lo podemos echar a andar al 100%. Claro. Entonces, el placer en general, uno, no necesitas a alguien más que a ti misma o a ti mismo para explorarte y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, qué me da recompensa, qué no me da recompensa. Claro. Ajá. Entonces, bueno, al menos yo me gustaría que se queden con eso, ¿no? O sea, que si estás teniendo algún problema en general, algún tipo de disfunción, voltea a ver y ve si, o sea, si tu sexualidad la estás viviendo a través del placer o estás con el objetivo de que haya una penetración y que haya un orgasmo. Creo que ahí puede facilitarte las cosas y la neta está muy chido. Disfrutas, bonito. Claro. Sin la responsabilidad o esta presión o de cumplir un objetivo, sino más de disfrutar el proceso, ¿no? Es como estamos preocupados por cuando vayamos a llegar a ese lugar, no tanto disfrutando el caminito para llegar allá, ¿no? Así es, así es. ¿Algo que te gustaría
decirle a nuestros escuchas Pues, en este trío? Creo que el hecho de que se queden con esta parte, yo se lo repetí muchas veces, pero la parte subjetiva del placer, ¿no? Y que también creo que disfrutamos más el placer cuando no lo juzgamos, ¿no? O sea, Cuando no nos juzgamos. exacto, ¿no? Cuando solamente lo vivimos, ¿no? Entendemos que va a haber ahí cierto criterio, ¿no? De hay ciertas cosas que entendemos que a lo mejor y pasan del placer, ¿no? Que a lo mejor ya entra la responsabilidad, ¿no? En la escuela nos enseñaban una regla, ¿no? De la sexualidad para disfrutarla, ¿no? Y era que esté dentro del marco de lo legal, ¿no? Que esté consensuado y que no vaya en contra de mis principios y mis morales, ¿no? Entonces... Y que no le haga daño a nadie. Y que no le haga daño a nadie, ¿no? Así es. Entonces, mientras ahí entremos, hay que disfrutar el placer, Sí. ¿no? Y pues el que se cuestionen, ¿no? Y estén curiositos y busquen qué cositas les genera placer, tanto desde lo emocional, desde lo social, desde lo físico, desde lo sexual. Yo creo que eso nos puede ayudar también para una salud mental y salud sexual muy importante. Y estar mindful, ¿no? O sea, Exacto. estar ahí en el ahora, literal, percibiendo qué es lo que te está ocasionando placer. Exacto. Muchas gracias, Dani, por A estar ti. aquí conmigo y en este trío con las personas que nos escuchan, hablando de placer. Muchas gracias. A ti. Esto fue... no, esto no es así, ¿va? Gracias a todos y a todas y los espero en el siguiente episodio de Tengamos Sexo y Salud con la doctora Paola Rosales.